Muy bien, continuamos en la mañana de la ciudad de Mar del Plata, en la 99.9. Vamos a hablar ahora de un tema que tiene y mucho que ver con una cuestión que no sé si tiene antecedentes, que es la aceptación de un grupo de ciudadanos de a pie como amicus curiae de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Para eso está en línea el doctor Alberto Garay, es abogado, máster en leyes, visiting professor de la Universidad de Columbia. Su último libro es La doctrina del precedente en la Corte Suprema. Doctor Garay, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, mucho gusto. ¿Cómo estás? Igualmente, igualmente. ¿Hay algún antecedente de que la Corte haya aceptado a un grupo de ciudadanos de a pie como amicus curiae en un caso, bueno, en este punto tan tenso políticamente como es la cuestión de las restricciones, el derecho a la educación, que en estas horas ha tenido una verdadera avalancha de dichos por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, muy fuerte él en su posición de mantener la escolaridad restringida? No hay antecedentes. Hay antecedentes de que ha aceptado otros amigos del tribunal que son organizaciones establecidas, digamos, legalmente, como la PDH, las organizaciones de derechos humanos, que se han presentado en el expediente apoyando la medida del Poder Ejecutivo. Pero como nuestro caso, que es una organización hasta ahora informal, que surgió de madres, de un grupo de WhatsApp, madres, y que se trasladó a miles de personas y que incluso han publicado cartas con avales científicos de distintas profesiones, de distintos saberes, de distintas ramas políticas. Como este caso, hasta ahora en este tema no lo ha habido. Y sin duda lo que ocurrió, digamos, hasta ahora, esa aquiescencia del arco político opositor, era en tanto había acuerdo político, pero donde se quiebran las conversaciones políticas, donde se dice, bueno, hemos tenido experiencia durante un año con la pandemia, hay cosas que hay que modificar, hay otros aspectos que son urgentes, hay que anticiparse, hay que ver lugar por lugar qué es lo que conviene hacer. Aquí es donde se quiebra la comunidad política. El Poder Ejecutivo dice, yo quiero seguir haciéndolo de esta manera como lo hice hasta ahora, y parte de la oposición dice, bueno, hasta aquí llegamos, nos parece que esto ya violenta la Constitución. Y esta es la discusión, es decir, si el Poder Ejecutivo, a través de un decreto de necesidad y urgencia, puede disponer la suspensión de garantías constitucionales, como lo está haciendo, y si no debiera hacer hacerlo el Congreso, porque la Constitución establece expresamente que el Poder Ejecutivo no puede adoptar decisiones legislativas, son nulas, de nulidad absoluta, dice la Constitución, excepto que concurrieran ciertas circunstancias conforme las cuales el modo normal de sancionar las leyes no pudiera llevarse adelante, con lo cual en esos casos y establecen necesidad y urgencia. Entonces, no se puede reunir el Congreso, ¿no es cierto? Está reunido el Congreso desde el año pasado, en extraordinarias, ahora en ordinarias. ¿Por qué no se acude primero al Congreso? Fíjese usted que ahora en el último decreto se dice, y voy a ir al Congreso a pedir al tribunal. Lo tendría que haber hecho antes, Claro. porque es obvio que ahora ya no puede. Sí, además, bueno, lo hace ahora con toda una operación de prensa refiriéndose a que se inspira en una ley alemana. Los alemanes suelen pasar como, no sé, como ángeles que tienen las mejores leyes del planeta. En realidad Merkel tiene una situación completamente distinta, porque la población alemana no está en una posición uniforme frente a todo esto. Hay una rebelión muy importante frente a la conculcación de derechos civiles en Alemania, que es la verdadera cuestión en debate también en ese país. Sí, claro, tiene razón. Es así, y muchas veces se recita
lo que se hace en otros lugares, sí. pero no se comenta el mar de fondo que existe en esos lugares. Y otras veces se recita lo que se hace en otros lugares, y cuando se dice, en Francia se hizo esto, en España se hizo esto, pero se lo hizo conforme manda la Constitución de sus países. En esos países los gobernantes no han actuado al margen de la ley. La discusión aquí es que el presidente ya está actuando al margen de la Constitución. Sí, sí, bueno, eso es muy claro. También es muy claro que les resulta absolutamente incómodo convivir en un esquema democrático donde hay que respetar los espacios de poder que representan a la sociedad, ¿no? El problema de fondo es ese. Es decir, el problema de no ir al Congreso es que ir al Congreso implicará tener que ceder en determinadas posiciones, como implica siempre en política cualquier acuerdo. Claro. Y eso es lo que no quieren hacer, evidentemente. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, en relación a este tema y a este precedente, ¿no? Un grupo de padres que se va organizando, está bien que hubo casi hasta una frivolización o una figura periodística que no sé cuán feliz será, que es la del chat de las mamis, porque Sí. participan también los padres muy activamente. Es como la aceptación de la Corte, yo la vivo como un paso adelante en el concepto de considerar al ciudadano un adulto y no solo un sujeto tutelado por las instituciones del Estado, ¿no? Sí lo es, si bien es un caso ultra excepcional, ¿no? Sí. Es decir, tampoco sería bueno que se permitiera de aquí en adelante, bueno, que una reunión de personas pudiera cuestionar disposiciones legislativas o del Poder Ejecutivo que afectan a una generalidad de personas. Pero en una situación excepcional como esta, donde está claro que no se tiene en cuenta el interés de los menores, a pesar de los tratados con los que normalmente se llena la boca todos diciendo el interés superior del niño y la Convención de los Derechos del Niño, no se han discutido los temas, los daños que se han producido el año pasado en los niños. Hay unos estudios que ha hecho acá la Ciudad de Buenos Aires con relación a las denuncias de violación de derechos del niño. El Ministerio de Educación lleva un registro de las denuncias que se hacen en la escuela por los chicos de los derechos suyos que son violados en su casa. Durante la pandemia, esa cantidad de violaciones obviamente se redujo de una manera impresionante, claro. Porque eran en su mayoría virtuales, sin perjuicio de lo cual había, pero la caída fue de un 60%. Se reanudan las clases en la Ciudad de Buenos Aires a principios de febrero, creo que fue el 1 de febrero, y las denuncias levantan un 30 y pico %. Hay casos, estudios internacionales donde se dice que afecta a la salud de los menores esto de no tener escuela presencial, por ejemplo, en situaciones de obesidad, por ejemplo, en chicas adolescentes que son madres solteras. Es tanto el daño que se está haciendo que hasta mueve a indignación ver la frivolidad con el desinterés con que se lo considera. Sí, además, bueno, yo creo que tiene que ver con visiones culturales y políticas fuertemente expresadas en esto. Esta situación ha extremado todo y está claro que en Argentina conviven dos culturas muy fuertes, la cultura institucionalista republicana, y una cultura de poder que siente el facto y el poder general sobre la sociedad como una necesidad imperiosa para ejercer la política, ¿no? Sí, coincido totalmente con lo que usted dice. Estamos en un punto de cruce increíble de nuestra historia. Más allá de los dolores cotidianos, debemos considerarnos afortunados de ser parte de ella, porque se está jugando mucho en Argentina hoy. Sí, coincido, me parece que estamos en un punto, en lo que podría ser un punto de inflexión. Y me parece también que la vida de las naciones es muy larga y que es un retroceso enorme y que como retroceso enorme que significa, el esfuerzo que se debe hacer es el doble o el triple para seguir luchando por eso que se consiguió en 1853-1860, que fue unir a la nación en torno de una constitución que garantizaba fundamentalmente la libertad
y el progreso, que garantizaba las cárceles sanas y limpias, dice la Constitución. Fíjese usted, eso viene desde 1853, vamos a las cárceles, digamos lo que son, que garantizaba la libertad de circulación de un punto a otro del territorio, que garantizaba la educación, la educación primaria, que incluso le decía a las provincias, en el artículo 5, miren, si ustedes garantizan el sistema de justicia, la legislatura y la educación primaria, el gobierno nacional les va a garantizar a ustedes que eso pueda seguir funcionando en caso de conmoción interior. Con lo cual, la visión que se tenía, pensemos que se venía de una guerra civil, donde lo más común era cortarle la cabeza al enemigo y ponerla en una pica en la plaza pública. Se elimina la tortura. Es decir, es tanto lo que se hizo en esa época y tan bueno lo que vino después, que bueno, cuando empieza el carnaval de golpe de Estado en el 30 y estas visiones más bien populistas a su manera, obviamente es como ir en otra dirección de la que marca la Constitución. Bueno, hay que seguir peleando por recuperar la dirección que marcaba la Constitución y que fue aquella dirección que le permitió al país estar entre los 10 primeros del mundo a principios del siglo XX. Sí, sin ninguna duda. Le agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos ha brindado. Que tenga una muy buena jornada, doctor Garay. Muchas gracias a ustedes, buen día. Bueno, el doctor Alberto Garay, abogado, máster en leyes, visiting professor de la Universidad de Columbia, es quien ha representado y ha logrado esta situación novedosa, inédita, como dice el mismo, no fácilmente reiterable, que tiene que ver con la inclusión de este grupo de padres como amicus curiae de la Corte Suprema en esta demanda, que es una cuestión muy densa, institucionalmente muy pesada y que hace a nuestros derechos privadísimos y nuestros derechos civiles generales. Mirá vos, hablando de la justicia, la disputa judicial entre el presunto padre y la mujer que quiere practicarse un aborto no cesa. Esto ocurre en la provincia de San Juan. La Cámara Civil dio lugar a una cautelar presentada por el demandante que conlleva que por 72 horas la mujer no podrá realizarse ninguna práctica que impacte sobre la gestación. La decisión judicial implica que en el lapso permitido por la Cámara, el presunto padre y asesores legales deberán ampliar la demanda para que decida el tema del fondo de este caso. Este es un tema que en realidad, tercer fallo, vamos a ver el fallo definitivo cuando llegue el momento, que va contra el espíritu general de la ley que ha legislado sobre la cuestión del aborto en la República Argentina. Esta es la 99.9-564-0696, la línea de contacto con esta estación de radio a través de la aplicación de WhatsApp.